Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante y a veces vertiginoso mundo de las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a desgranar una historia que tiene todos los ingredientes de una telenovela turca, pero que sorprendentemente parece haber cobrado vida en el mundo real. Y lo mejor de todo, esta trama involucra a dos de los nombres más resonantes, talentosos y carismáticos de la actuación turca, figuras que para muchos de ustedes son sinónimo de éxito y admiración, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han leído bien. El titular que ha sacudido las redes y los foros de entretenimiento es digno de un guión de cine. Rescate de último minuto, Can Yaman salva a Demet Özdemir de un estafador. ¿Suena a película de acción y romance? Pues agárrense fuerte porque los detalles que han ido saliendo a la luz son, bueno, cuanto menos, sorprendentes y nos dejan reflexionando sobre la delgada línea entre la fama y la vulnerabilidad. Y si por alguna razón todavía no forman parte de nuestra comunidad y este es su primer encuentro con nosotros, déjenme decirles que este es el momento perfecto para unirse. Denle clic a ese botón rojo de suscripción, activen la campanita para que no se les escape ni una sola de nuestras exclusivas, porque aquí nos dedicamos a desentrañar las noticias más jugosas, a traerles los detalles que nadie más se atreve a contar y a analizar los eventos que marcan tendencia con esa pasión que nos une. Imaginen la escena, una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, Demet Özdemir, conocida por su belleza deslumbrante y su talento indiscutible, envuelta en una situación extremadamente delicada. Un posible fraude, una trampa financiera y reputacional que podría haberle costado muchísimo más que solo dinero. Y en medio de esta tormenta emerge la figura de Can Yaman, el galán por excelencia, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo en la ficción, sino que, según los rumores y las informaciones que están circulando con fuerza, habría actuado como un verdadero héroe en la vida real, un caballero moderno protegiendo a una damisela en apuros. ¿Cómo se tejió esta intrincada trama? ¿Quién es este misterioso y astuto estafador que se atrevió a apuntar tan alto? Y sobre todo, ¿cuál fue el papel exacto, la intervención crucial de Can Yaman en este rescate que para muchos ya es legendario? Vamos a desglosar esta historia paso a paso, trayéndoles toda la información que hemos podido recopilar de diversas fuentes, con ese toque de misterio, emoción y análisis que tanto nos gusta ofrecerles. Según lo que se ha reportado en diversos y respetados medios turcos, la trama de esta historia, digna de un suspense bien construido, comienza con Demet Özdemir siendo contactada por alguien que se presentó con la mayor desenvoltura como un representante de una importante y prestigiosa marca internacional. Este individuo, con una labia que desarmaría a cualquiera y presentándose con credenciales que parecían sólidas como una roca, le habría propuesto a Demet un contrato millonario, una oferta tentadora para que se convirtiera en la imagen principal de una nueva y ambiciosa campaña publicitaria. Imaginen la emoción inicial de Demet, una oportunidad así, con un potencial de ganancias astronómico y un impacto en su carrera, no se presenta todos los días. El acuerdo, al parecer, era extraordinariamente jugoso, prometiendo no solo una suma considerable de dinero, sino también la posibilidad de llevar su carrera a un nuevo nivel, quizás incluso consolidando su estatus de estrella a nivel internacional, abriendo puertas a mercados globales y elevando aún más su ya impresionante perfil. Sin embargo, como bien sabemos, en este mundo tan cambiante y a veces engañoso, no todo lo que brilla es oro, y las apariencias pueden ser terriblemente engañosas. Al parecer, Demet, demostrando la profesionalidad y la prudencia que la caracterizan, habría empezado a indagar un poco más sobre la empresa en cuestión y sobre la persona que le hizo esta deslumbrante oferta. Y es justo en este punto donde las cosas empiezan a tornarse sombrías, donde las luces de alarma comienzan a parpadear. Las investigaciones iniciales, llevadas a cabo con la debida cautela, habrían arrojado algunas inconsistencias preocupantes, pequeñas señales de alerta que al sumar, encendieron todas las alarmas. Las credenciales que presentaba el supuesto representante parecían ser fraudulentas, una fachada cuidadosamente elaborada. La empresa sospechosamente podría haber sido simplemente una organización fantasma, una tapadera para actividades ilícitas, o peor aún, una organización dedicada precisamente a este tipo de estafas sofisticadas dirigidas a celebridades con un alto poder adquisitivo y una gran visibilidad mediática, blancos fáciles por su fama y el potencial de grandes sumas de dinero. El modus operandi, según lo que se ha especulado y analizado, consistía en prometer acuerdos multimillonarios, contratos de ensueño, para luego solicitar una suma de dinero considerable por adelantado, supuestamente para cubrir gastos administrativos, legales, o de producción, como si fuera un trámite necesario y habitual.
Una vez que el dinero, la parte más importante para ellos, llegaba a sus manos, el estafador desaparecía sin dejar el menor rastro, dejando a la víctima en la ruina financiera, con un contrato inexistente y, lo que es peor, con la amarga experiencia de haber sido engañada. Ahora aquí es donde la trama se pone realmente apasionante, donde los caminos de la ficción y la realidad parecen cruzarse de forma inesperada. ¿Dónde entra Can Yaman en esta historia? El galán de las telenovelas, el hombre que enamoró a millones como Candy Beat en Erkencikus, actuó realmente como un héroe fuera de las cámaras. Las fuentes indican que Can Yaman, quien en el pasado compartió no solo pantalla sino también una cercana y bien documentada amistad con Demet Özdemir, se enteró de la delicada situación en la que se encontraba Demet. Las informaciones que han llegado a nuestros oídos sugieren que Can, con su instinto agudo, y quizás advertido por amigos en común, o incluso por la propia Demet que pudo haber buscado su consejo, comenzó a indagar por su cuenta sin revelar sus intenciones iniciales. Conociendo el mundo del espectáculo a la perfección, con sus luces y sus sombras, y poseyendo una red de contactos que le permite acceder a información privilegiada y a menudo confidencial, Can Yaman, según se reporta, decidió investigar a fondo al supuesto representante y a la misteriosa empresa que estaba detrás de esta tentadora oferta. Y aquí viene lo asombroso, lo que eleva esta historia de un simple rumor a un acontecimiento digno de admiración. Las investigaciones de Can, llevadas a cabo con la máxima discreción pero con una determinación férrea, habrían confirmado los peores temores. Descubrió que se trataba de una estafa elaborada, un plan meticulosamente orquestado, diseñado para engañar a Demet Özdemir y despojarla de su dinero y su reputación. Se dice que Can pudo acceder a pruebas concretas, a evidencias irrefutables que demostraban la falsedad absoluta de las credenciales del estafador y la inexistencia de la empresa en el mundo real. No solo eso, sino que aparentemente se descubrió que este individuo, este supuesto representante, ya había intentado realizar fraudes similares a otras figuras públicas, lo que lo convertía en un peligro latente y un delincuente reincidente con un historial que debería haber sido su perdición. Pero el papel de Can Yaman en esta narrativa no se habría limitado a ser un mero descubridor de la verdad. La información que manejamos sugiere que al percatarse de la urgencia crítica de la situación, es decir, de que el estafador estaba a punto de recibir un adelanto considerable de dinero, un golpe maestro que sellaría la estafa, Can Yaman actuó de forma inmediata, con una rapidez digna de un superhéroe. Se dice que en un acto de lealtad incondicional, de amistad genuina y desinteresada, Can se habría puesto en contacto directo con Demet. No se trataba de un simple mensaje o una llamada casual, sino de una advertencia seria y directa, presentándole todas las pruebas contundentes que había logrado reunir, exponiendo la trampa en la que estaba a punto de caer. Imaginen el alivio, la sorpresa y sobre todo, la gratitud de Demet al recibir esta advertencia crucial de alguien en quien confiaba plenamente, un amigo que literalmente le salvó de un futuro incierto. El término rescate de último minuto se refiere precisamente a este momento decisivo, a este instante crítico. Cuando Demet, armada con la información privilegiada y las pruebas irrefutables proporcionadas por Can, pudo tomar la decisión acertada, negarse a seguir adelante con el acuerdo fraudulento y, lo que es más importante, evitar la entrega de cualquier suma de dinero por pequeña que fuera. En otras palabras, Can Yaman, gracias a su rápida actuación, su inteligencia, su perspicacia y su inquebrantable lealtad, habría evitado que Demet Özdemir cayera en las garras de un estafador profesional y sin escrúpulos, salvaguardando así su patrimonio económico y protegiendo su valiosa carrera de un posible escándalo devastador y de pérdidas financieras significativas. Esta historia, que va mucho más allá del simple chisme de celebridades, nos deja varias reflexiones importantes y profundas que vale la pena considerar. En primer lugar, nos habla de la importancia fundamental de la prudencia, la precaución y la diligencia debida en cualquier tipo de transacción, por muy atractiva, tentadora y beneficiosa que parezca. Incluso las celebridades, con toda su experiencia, sus recursos económicos y sus equipos de asesores, no están exentas de caer en trampas ingeniosas y bien elaboradas. La tentación de una oferta millonaria, la promesa de un futuro dorado. O puede nublar el juicio más agudo, pero la investigación exhaustiva, la debida diligencia, es siempre la mejor aliada y el escudo más efectivo contra el engaño. En segundo lugar, esta anécdota resalta de manera brillante el valor incalculable de la verdadera amistad y la lealtad inquebrantable. Que Can Yaman, una estrella de fama mundial con una agenda apretada y millones de seguidores, se tome el tiempo y el esfuerzo personal para investigar, para desentrañar una compleja trama de fraude y, sobre todo, para advertir a una amiga de un peligro inminente, habla maravillas de su carácter humano y de su integridad.
En un mundo donde las apariencias suelen ser lo más importante, donde la superficialidad a menudo reina, actos como este demuestran que las relaciones humanas genuinas, los vínculos de confianza y el apoyo mutuo, siguen teniendo un peso invaluable y una fuerza transformadora. La conexión que se forjó entre Can y Demet durante las grabaciones de Pájaro Soñador, una química que cautivó a millones, parece haber trascendido la pantalla, convirtiéndose en un vínculo sólido y duradero que se manifiesta de manera poderosa en momentos de necesidad y peligro. Por supuesto, hasta el momento actual, esta fascinante historia se basa en rumores, filtraciones y reportes de diversos medios turcos, y es importante mencionarlo para mantener la objetividad. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones oficiales al respecto. Y es completamente comprensible. En el a menudo turbulento mundo del espectáculo, las figuras públicas a menudo manejan estas situaciones con la mayor discreción posible para evitar alimentar el circo mediático, para no dar aire a los propios estafadores que se alimentan de la atención pública, o simplemente para mantener su privacidad. Sin embargo, la coherencia de las informaciones que han surgido de diferentes fuentes, la convergencia de los detalles en varios reportes, le otorga a este relato una gran credibilidad y peso. Muchos fans, al enterarse de esta noticia, han reaccionado con una oleada de admiración hacia ambos actores, defendiendo su talento, celebrando su éxito y, sobre todo, destacando su calidad humana y su integridad. La figura del estafador, por otro lado, sigue siendo un enigma, una sombra en esta historia. No se ha revelado públicamente su identidad, aunque se presume que las autoridades turcas, al tener conocimiento de estos hechos, ya están tras sus pasos, investigando minuciosamente y trabajando para desmantelar su red de operaciones fraudulentas. Es fundamental recordar, y esto es un mensaje para todos nuestros seguidores, que este tipo de fraudes son cada vez más sofisticados y van dirigidos con gran precisión a personas con un alto perfil público y económico. Por lo tanto, este incidente sirve como un recordatorio crucial para todos nosotros de estar siempre alerta, de mantener los ojos abiertos y de desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad, especialmente aquellas que involucran solicitudes de dinero por adelantado, una bandera roja que nunca debe ser ignorada. En resumen, la historia que hoy hemos desentrañado, la del presunto rescate de Demet Özdemir por parte de Can Yaman de las garras de un astuto estafador, nos deja con una mezcla compleja de intriga, admiración profunda y una sana dosis de precaución. Nos muestra la dualidad inherente del mundo del espectáculo, por un lado, el glamour deslumbrante, las oportunidades millonarias y la fama mundial, por otro, los peligros ocultos, las trampas sofisticadas y la necesidad imperiosa de estar siempre alerta y protegido. Y en medio de todo esto, la fuerza inquebrantable de la amistad y la lealtad, virtudes humanas que a veces pueden ser el mejor escudo protector contra las adversidades más inesperadas. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de este relato tan fascinante como nosotros al investigarlo y presentárselos con el detalle y la pasión que ustedes merecen. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que Can Yaman es realmente el héroe de esta anécdota, el salvador en este drama de la vida real? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar con fraudes, engaños o situaciones donde la ayuda inesperada de un amigo marcó la diferencia? Nos encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias personales en la sección de comentarios. Dejen sus pensamientos, debatan con respeto, compartan sus perspectivas únicas. Y si han disfrutado de este vídeo y desean ver más contenido como este, lleno de exclusivas, análisis y las historias más impactantes, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Al darle a la campanita, se asegurarán de que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo con las noticias más frescas y los análisis más profundos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y reveladoras. Hasta pronto.